Desde hace años, el nombre de David Wilkerson provoca una mezcla inquietante de respeto, temor y asombro. No fue un profeta común, ni un predicador cualquiera. Muchas de sus advertencias, pronunciadas décadas antes de que el mundo estuviera preparado para escucharlas, parecieron exageradas en su momento, hasta que comenzaron a cumplirse una por una. Hoy, cuando el calendario se acerca peligrosamente a 2026, una de sus declaraciones más ignoradas vuelve a emerger con fuerza, y esta vez el foco no está en Nueva York, ni en Estados Unidos, ni en el escenario global habitual. El epicentro es Medellín, y lo que se avecina, según sus palabras, no solo sacudiría a Colombia, sino que tendría repercusiones que estremecerían al mundo entero. Tal vez al escuchar esto sientas escepticismo. Es normal, muchos lo sintieron antes, muchos se rieron, otros dijeron que eran metáforas. Algunos afirmaron que se trataba de interpretaciones forzadas. Pero hay algo diferente ahora. Las piezas empiezan a encajar de una forma inquietante. Señales que antes parecían aisladas hoy forman un patrón claro, consistente, para muchos imposible de ignorar. Medellín, una ciudad que ha vivido transformación, redención y renacimiento, aparece en el centro de un escenario que nadie esperaba. Wilkerson hablaba de ciudades que experimentarían un despertar falso, una calma engañosa antes de una sacudida profunda. Advertía que algunas regiones serían presentadas al mundo como ejemplos de progreso, innovación y esperanza, mientras bajo la superficie se gestaría una crisis espiritual, social y moral sin precedentes. Y es ahí donde Medellín comienza a aparecer entre líneas, no siempre nombrada directamente, pero descrita con características que hoy resultan alarmantemente precisas. Una ciudad admirada por su resiliencia, por su capacidad de reinventarse, por su narrativa de superación. Una ciudad que pasó del caos al orden, de la violencia a la aparente estabilidad. Pero Wilkerson advertía que el mayor peligro no vendría del caos evidente, sino de la ilusión de control. Decía que cuando una sociedad cree haber vencido a sus demonios, es cuando se vuelve más vulnerable. Y esa frase, hoy, resuena con una fuerza escalofriante. En sus mensajes más intensos, Wilkerson hablaba de una sacudida que no sería solamente económica o política. No sería una crisis tradicional. Sería algo más profundo, más silencioso al principio, pero devastador en sus efectos. Una ruptura interna que dividiría comunidades, familias y generaciones. Una confrontación entre lo que se muestra al mundo y lo que realmente se vive en las calles, en los hogares y en las conciencias. Medellín, según esta lectura, no sería castigada, sino expuesta. Expuesta ante sí misma y ante el mundo. Wilkerson insistía en que algunas ciudades serían usadas como espejos globales, lugares donde lo que ocurra sirva de advertencia para otros. Y aquí es donde muchos comienzan a sentirse incómodos, porque las tensiones actuales no son imaginarias. El aumento de la desigualdad, la presión social, el vacío espiritual, la juventud desconectada de propósito, la normalización de lo que antes alarmaba, todo eso ya está ocurriendo. Pero lo más perturbador de sus advertencias no es el diagnóstico, sino el momento. Wilkerson hablaba de una generación que vería cumplirse estas cosas, una generación que estaría distraída, saturada de información, entretenida hasta el cansancio. Una generación que confundiría ruido con progreso y visibilidad con verdad. ¿No es eso exactamente lo que vivimos hoy? A medida que se acerca 2026, Medellín se proyecta internacionalmente como un símbolo de innovación urbana, turismo, tecnología y cultura. Sin embargo, Wilkerson advertía que precisamente ese contraste sería parte del impacto. Decía que el mundo quedaría en shock al ver cómo una ciudad aparentemente estable y admirada enfrentaría una crisis inesperada, no por falta de recursos, sino por exceso de confianza. Hay quienes creen que hablaba de una fractura social. Otros ven señales de una crisis espiritual profunda. Algunos interpretan sus palabras como un colapso moral que arrastraría estructuras enteras. Lo inquietante es que, independientemente de la interpretación, todos coinciden en algo. No sería un evento pequeño, ni local, ni fácilmente contenible. Wilkerson repetía una idea clave. Cuando una ciudad pierde su brújula interior, ninguna infraestructura puede sostenerla. Y advertía que el dolor no vendría de un enemigo externo, sino de una implosión silenciosa. Conflictos internos, decisiones erradas, liderazgos desconectados del pueblo y un pueblo desconectado de valores fundamentales. Todo esto, decía, ocurriría rápido, como una reacción en cadena. Muchos se preguntan por qué Medellín, por qué ahora. Y la respuesta, según sus mensajes, no es castigo ni favoritismo. Es propósito,
Las ciudades con historia, con heridas profundas y con capacidad de influencia, son las que más impacto generan cuando caen o cuando despiertan. Y aquí surge una pregunta inquietante que no deja dormir a quienes estudian estas profecías. ¿Y si lo que viene no es solo destrucción, sino una sacudida necesaria? Porque Wilkerson no solo hablaba de crisis, también hablaba de decisiones, de momentos clave en los que una ciudad puede elegir. Advertía que antes del punto más oscuro, siempre hay señales claras, advertencias, oportunidades de cambio, voces que incomodan. Y aquí es donde tú, que estás escuchando esto ahora mismo, te conviertes en parte de la historia. Tal vez pienses que todo esto es exageración. Tal vez creas que Medellín seguirá creciendo, avanzando, sin mayores sobresaltos. Pero recuerda algo, casi nadie creyó las advertencias de Wilkerson hasta que fue demasiado tarde. Casi nadie escuchó cuando aún había margen de corrección. Y ahora quiero preguntarte algo, con total honestidad. ¿Has notado cambios en el ambiente? ¿Has sentido que algo se está tensando, aunque no sepas explicarlo? ¿Has visto señales que antes no estaban ahí? Déjalo en los comentarios, porque lo que otros están percibiendo puede sorprenderte. Esto que estás escuchando no es solo una historia, es una invitación a observar con más atención, porque en la próxima parte vamos a entrar en los detalles más específicos, en las frases más inquietantes, en las coincidencias que hacen que muchos ya no puedan ignorar lo que se avecina. Y créeme, lo que viene después es aún más impactante. Si este contenido te está haciendo pensar, dale like ahora mismo. Eso ayuda a que más personas puedan escuchar esto antes de que sea tarde. Y suscríbete, porque lo que revelaremos en las siguientes partes conecta directamente con decisiones que podrían cambiarlo todo. Medellín está en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas, y esto recién comienza. A medida que se revisan con más atención los mensajes de David Wilkerson, aparece un patrón que inquieta incluso a los más escépticos. Él insistía en que las crisis más peligrosas no comenzarían con explosiones visibles ni con titulares inmediatos, sino con un cambio casi imperceptible en el espíritu de la ciudad. Decía que antes de que todo se sacuda, algo se enfría por dentro. La empatía se debilita. La verdad se relativiza. El bien y el mal comienzan a mezclarse hasta volverse irreconocibles. Y cuando eso ocurre, advertía, la ciudad ya está caminando hacia el borde sin darse cuenta. Medellín, según esta lectura, no estaría enfrentando un enemigo externo, sino una batalla interna. Wilkerson hablaba de una generación que crecería con acceso a todo, pero conectada a nada. Jóvenes llenos de información, pero vacíos de propósito. Personas rodeadas de ruido, estímulos y entretenimiento constante, pero incapaces de soportar el silencio. Y cuando el silencio llega, decía, emerge una angustia colectiva que nadie sabe cómo manejar. Lo inquietante es que Wilkerson no hablaba solo de decadencia moral, sino de una reacción social en cadena. Advertía que cuando los valores se debilitan, las decisiones colectivas se vuelven erráticas. Las políticas dejan de proteger a los más vulnerables. La justicia se vuelve selectiva. La corrupción ya no escandaliza, solo se normaliza. Y entonces, sin previo aviso, surge una ruptura que divide la sociedad en bandos irreconciliables. Muchos interpretan que esta fractura tendría un componente generacional. Wilkerson mencionaba choques entre visiones del mundo, conflictos entre quienes quieren preservar principios y quienes desean romper con todo lo anterior sin construir nada sólido a cambio. En ese contexto, Medellín aparecería como un laboratorio social observado desde fuera. Lo que ocurra allí no se quedaría allí. Sería analizado, replicado o temido por otras ciudades de América Latina y más allá. Él advertía que los medios jugarían un papel clave, no solo informando, sino amplificando el caos. Decía que una narrativa mal gestionada podría convertir una crisis manejable en una tormenta global. Una imagen, un video, un evento puntual, bastaría para que la percepción internacional cambie de forma irreversible. Y aquí es donde muchos comienzan a sentir un escalofrío, porque hoy una sola historia puede recorrer el mundo en minutos. Pero Wilkerson iba aún más lejos. Hablaba de una sacudida emocional colectiva, de un momento en el que la ciudad se miraría al espejo y no se reconocería. Un punto de quiebre donde la pregunta dejaría de ser ¿qué nos está pasando?, para convertirse en ¿cómo llegamos hasta aquí? Ese momento, decía, sería doloroso, pero también revelador. Y aquí aparece uno de los elementos más controversiales de sus mensajes. Wilkerson insistía en que no todo colapso es el final. Algunos son un llamado urgente a despertar.
Decía que hay ciudades que deben ser sacudidas para evitar una destrucción mayor. Y esta idea divide opiniones. Para algunos, es una justificación peligrosa. Para otros, es una advertencia llena de esperanza. Según esta visión, Medellín estaría frente a una encrucijada. Un punto donde aún se puede elegir, pero el tiempo sería limitado. Wilkerson advertía que cuando las señales se repiten y son ignoradas, la sacudida se vuelve inevitable. No como castigo, sino como consecuencia natural de decisiones acumuladas. Tal vez te preguntes qué tipo de evento podría desencadenar todo esto. Wilkerson no siempre daba detalles concretos. Y eso es lo que hace que sus palabras sean tan inquietantes. Hablaba de un momento, una ruptura, una exposición. Algo que destaparía tensiones ocultas. Algo que mostraría lo que realmente hay debajo de la superficie. No necesariamente un desastre natural. No necesariamente una guerra. Podría ser una combinación de factores económicos, sociales, culturales y espirituales convergiendo al mismo tiempo. Él decía que cuando una ciudad depende demasiado de su imagen, el golpe a esa imagen puede ser devastador. Y Medellín, admirada internacionalmente, proyectada como símbolo de transformación, podía experimentar un choque brutal entre percepción y realidad. Ese contraste, según Wilkerson, sería lo que sacudiría al mundo. No porque la crisis sea única, sino porque nadie la esperaba allí. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención. Porque esta no es solo una historia sobre Medellín. Es una advertencia universal. Wilkerson creía que lo que ocurriera en ciertas ciudades serviría como advertencia para otras. Que el mundo observaría y se preguntaría, si ocurrió allí, ¿podría ocurrir aquí también? Ahora dime algo, con total honestidad. ¿Crees que una ciudad puede perderse aun cuando parece avanzar? ¿Crees que el progreso sin valores puede sostenerse en el tiempo? Escribe tu opinión en los comentarios, porque este debate es más importante de lo que muchos creen. Wilkerson advertía que el mayor error sería reaccionar demasiado tarde. Decía que las ciudades no caen de un día para otro. Caen lentamente, mientras la mayoría sigue con su rutina diaria, convencida de que mañana será igual que hoy. Hasta que no lo es. Y cuando el cambio llega, llega con una fuerza que nadie puede ignorar. En sus mensajes finales, él hablaba de esperanza, pero una esperanza incómoda. No una esperanza pasiva, sino una que exige acción, reflexión y cambios profundos. Decía que las ciudades que logran atravesar la sacudida son aquellas que reconocen sus errores antes de que sea demasiado tarde. Las que escuchan las advertencias incluso cuando no son populares. Medellín, según esta interpretación, aún estaría a tiempo, pero la ventana se estaría cerrando. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo profecía y se convierte en responsabilidad colectiva. Porque las ciudades no son edificios ni infraestructuras. Son personas. Son decisiones diarias. Son valores que se practican o se abandonan. Si todo esto te parece inquietante, es porque debería serlo. Las advertencias que no incomodan no sirven para nada. Y lo que viene en la siguiente parte es aún más intenso. Vamos a entrar en el clímax de estas predicciones, en las consecuencias posibles y en el mensaje final que Wilkerson dejó para quienes estarían vivos para ver estos tiempos. Antes de continuar, asegúrate de darle like a este contenido. Eso ayuda a que más personas puedan escuchar esta advertencia. Suscríbete ahora mismo, porque la parte 3 revela el punto de quiebre que, según muchos, marcaría un antes y un después no solo para Medellín, sino para toda la región. Y no olvides comentar lo que piensas, porque tu voz también forma parte de esta historia que aún se está escribiendo. Hay un punto en los mensajes de David Wilkerson que muchos prefieren no citar, porque es ahí donde la advertencia deja de ser abstracta y se vuelve personal. Él decía que llegaría un momento en el que la pregunta ya no sería si la crisis puede evitarse, sino quién estará dispuesto a reconocerla primero. Ese instante, según él, marcaría la diferencia entre una ciudad que se rompe y una ciudad que renace. Y ese instante, advertía, siempre llega en medio de la confusión, cuando nadie está completamente seguro de lo que está ocurriendo, pero todos sienten que algo no está bien. Wilkerson hablaba de una señal clara, el miedo sin causa aparente. Una ansiedad colectiva que no puede explicarse solo con datos económicos o titulares políticos. Personas que sienten que el futuro se ha vuelto frágil, inestable, impredecible. Decía que cuando una ciudad comienza a vivir con esa sensación constante, ya ha entrado en la fase más peligrosa del proceso. No porque todo esté perdido, sino porque el tiempo para reaccionar se acorta drásticamente. Medellín, bajo esta lectura, estaría acercándose a ese umbral. No de manera dramática,
sino silenciosa. Wilkerson advertía que el verdadero colapso nunca anuncia su llegada con sirenas. Llega con normalidad, con agendas llenas, con rutinas intactas, con personas diciendo, esto siempre ha sido así, mientras todo cambia por debajo. Y cuando finalmente ocurre el evento detonante, la mayoría se pregunta cómo no lo vio venir. Ese detonante, según sus palabras, no tendría una sola forma. Podría ser una decisión política mal calculada, un escándalo que expone estructuras enteras, un evento social que divide irreversiblemente a la población, o incluso una acumulación de pequeñas tensiones que, juntas, provocan una reacción masiva. Wilkerson decía que lo más impactante no sería el evento en sí, sino la reacción de la gente. Una reacción que revelaría cuánto se ha perdido la confianza, la paciencia y la capacidad de diálogo. Él hablaba de calles llenas de voces, pero vacías de entendimiento, de protestas donde nadie escucha a nadie, de discursos que solo buscan vencer, no construir, y advertía que cuando una ciudad entra en ese estado, cualquier chispa puede convertirse en incendio, no por maldad, sino por agotamiento emocional colectivo. Y aquí es donde muchos sienten un nudo en el estómago, porque Wilkerson insistía en que este tipo de crisis no se resuelve con medidas superficiales. No basta con cambiar rostros, ajustar presupuestos o lanzar campañas de optimismo. Decía que el problema es más profundo. Es una desconexión entre lo que se dice y lo que se vive, entre los valores proclamados y las prácticas reales, entre la imagen proyectada y la verdad cotidiana. Según esta visión, Medellín enfrentaría un momento de exposición total. Nada podría esconderse. Lo que funciona se fortalecería, pero lo que está podrido saldría a la luz. Y esa exposición sería dolorosa, porque rompería narrativas cómodas. Wilkerson advertía que muchas personas preferirían negar lo que ocurre antes que aceptar que se necesita un cambio radical. Pero también decía que siempre hay un remanente, un grupo que despierta, que reacciona, que decide no seguir igual. Ese grupo, según él, sería clave para el futuro de la ciudad. No necesariamente líderes visibles ni figuras públicas. Podrían ser ciudadanos comunes, familias, jóvenes, comunidades pequeñas que deciden vivir de otra manera. Wilkerson creía firmemente que las ciudades no se transforman desde arriba, sino desde abajo, desde decisiones cotidianas que, acumuladas, pueden cambiar el rumbo de la historia. Pero no se engañen. Él no prometía un camino fácil. Decía que quienes despiertan en medio de la crisis suelen ser incomprendidos, criticados, incluso ridiculizados, porque ir contra la corriente siempre incomoda. Y advertía que el mayor peligro es el cinismo. La idea de que nada va a cambiar es, según él, la sentencia más peligrosa que una ciudad puede aceptar. A medida que se acerca 2026, muchos comienzan a releer sus palabras con una mezcla de temor y urgencia. No porque quieran que algo malo ocurra, sino porque reconocen patrones que ya han visto antes en otros lugares. Ciudades que parecían estables hasta que dejaron de serlo. Sociedades que confiaron demasiado en su pasado y descuidaron su presente. Wilkerson decía que el futuro no se decide en un solo evento, sino en miles de pequeñas decisiones ignoradas. Y advertía que cuando finalmente llega el clímax, ya es tarde para fingir sorpresa. El mundo observa, los medios amplifican, las opiniones se polarizan, y la ciudad queda marcada para siempre por la forma en que respondió. Y aquí viene la parte más incómoda de todas. Wilkerson afirmaba que las crisis que sacuden al mundo no son solo tragedias, también son mensajes. Mensajes que dicen, esto puede pasar en cualquier lugar. Mensajes que obligan a otras ciudades a mirarse al espejo. Y si Medellín se convierte en ese mensaje, el impacto será global. No por morbo, sino por identificación. Ahora quiero que te detengas un momento. Respira, piensa en todo lo que has escuchado hasta ahora. ¿Crees que una ciudad puede cambiar su destino cuando aún hay tiempo? ¿O crees que estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez? Tu respuesta importa. Escríbela en los comentarios. Este no es un contenido para consumir en silencio. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce que esta advertencia no es casual. Dale like ahora mismo para que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, porque la última parte no es sobre miedo, sino sobre decisión, sobre lo que aún puede hacerse, sobre el mensaje final que Wilkerson dejó para quienes vivirían estos tiempos y tendrían que elegir entre ignorar las señales o actuar. En la parte 4 vamos a cerrar esta historia con la reflexión más poderosa de todas, no sobre lo que podría pasar, sino sobre lo que depende de nosotros, porque,
Según Wilkerson, el futuro nunca está completamente escrito, hasta que decidimos no hacer nada.